Veo gente muy querida aquí hoy. Alabado sea el Señor. Qué bueno. Hermanos, quiero, antes de algo que tenemos que hacer al final, quiero compartir una palabra que Dios nos ha inquietado a hablarla hoy. Y está en el libro de Romanos, capítulo 1, su versículo 17. Otras veces hemos hablado de este pasaje de la Escritura. Y hoy una vez más vamos a hacerlo. Y yo quiero que usted preste mucha atención porque esto que vamos a tratar hoy tiene que ver con todos nosotros, con cada ser humano. Porque está en el centro de la mente y el corazón de cada uno. De alguna manera, en algún momento nos ha inquietado esto. Y a algunos incluso los tiene alejados de Dios el no comprender esto. Hoy vamos a hablar de fe. Fe. Si yo pregunto ahora mismo, ¿cuántos creen en Dios? Bueno, estoy en el lugar correcto para hacer esa pregunta. La mayoría va a decir, yo creo en Dios. Pero, ¿y si yo dijera, cuántos tienen fe en Dios? Muchos van a decir que sí, que tienen fe en Dios. Pero creer en Dios y tener fe en Dios no es lo mismo. Escúchelo. Creer en Dios y tener fe en Dios no es lo mismo. Y lo vamos a ver en la Escritura. Hoy el tema nuestro está en pantalla. El propósito de la fe. ¿Cuál es el propósito de la fe? El propósito de la fe. Vamos a leer en Romanos capítulo 1, verso 17. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Un primer punto importante. Dice la Escritura que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Pero ¿cómo es que se revela? Dice, se revela por fe. Bueno, y la palabra es tan manejada que para muchos ha perdido su sentido. Se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo vive por la fe. Ahora, la gran pregunta que se hace la inmensa mayoría es, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Y cada una tiene una manera distinta de creer. ¿Por qué será? Cada religión tiene su creencia. Pero hermanos, la fe es una sola. ¿Usted se da cuenta? Oiga, se lo voy a mostrar con la Escritura. Oiga, en Efesios capítulo 4, versos 3 en adelante, observe lo que el apóstol Pablo dice sobre la fe. En el verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál es esa unidad del Espíritu? Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe. ¿Cuántas religiones hay? Miles. ¿Cuánta fe hay? Una sola fe. ¿Qué es lo más importante?
¿La creencia o la fe? ¿Qué tienes tú? ¿Creencia o fe? Ahí está el dilema. Es lo que tú tienes que responderte en tu alma. No se trata de religión, amigo. Las religiones no tienen mayor importancia. ¿Sabes lo que significa religión? La palabra religión significa la relación que una persona tiene con algún ser espiritual, hasta con el diablo. La relación que una persona tiene o lo que la persona opina acerca de Dios. Los ateos también tienen una religión. Se llama ateísmo. Y está basada en su creencia. ¿Cuál es la creencia del ateo? No cree en Dios. Y según él tampoco cree en el diablo. Según él. Porque el que no obedece a Dios está obedeciendo al diablo. Aquí nadie se gobierna. ¿Te dijeron que te gobernaba? Te mintieron. Estás engañadito, bobito. Como a los indios que le cambiaron el oro por un espejito. Tú crees que te gobierna. Cada vez que tú haces que tu voluntad, lo que me da mi gana, tú estás haciendo la voluntad del enemigo de tu alma. Porque el que ama tu alma te está diciendo, cumple mi palabra y te irá bien. ¿Y sabes quién es que te dice que cumpla su palabra para que te vaya bien? El que te hizo. El que te conoce. El que sabe todas las necesidades que tiene tu alma. Lo más recóndito de tu alma lo conoce él. Pero mira lo que le dijo el enemigo a Eva. Le dijo, no te lleves de lo que te dice este. Él no quiere que te vaya mejor a ti. Tú haces igualita que él. ¿Te das cuenta? Dice, no, mira, te va a ir mejor oyendo mi consejo, le dijo la serpiente. Dice la Biblia que esa serpiente era el dragón antiguo, el diablo. El diablo se metió en la serpiente y le dijo a Eva lo que le dice a cada hombre y mujer que hace lo que le da la gana. Haz tu vida, no te preocupes. Que lo que esa gente no quiere es que tú vivas. No te lleves del pastor, eso es religioso, viejo. Vive tu vida. Y con razón dijo un pastor que el himno nacional del infierno se llama A mi manera. ¿Cuántos viven a su manera? Ese es el himno que se canta en el infierno. Tú lo estás cantando aquí, seguro que también lo cantarás allá. ¿Qué le parece? Entonces las religiones son producto de las creencias. Pero hay una religión verdadera. ¿Por qué hay una religión verdadera? Porque la religión se define como la relación que una persona tiene con alguna divinidad. Si tu relación es auténtica, es genuina, con el Dios de verdad, tu religión es verdadera. ¿Qué le parece? Esto es como un dilema medio fuerte. Las religiones han creado un problema, pero hay una religión verdadera. ¿Cuál es la que tú debes practicar? ¿Y en qué consiste? En que tu relación sea con el Dios verdadero. No simplemente con una iglesia. No, porque yo nací en esta iglesia, ahí me quedo. Ten cuidado. Porque esa es la religión de mis padres. Ten cuidado. Porque cuando tú pases para la eternidad, tus padres no podrán hacer nada por ti. La salvación es particular. Se vive en comunidad. Por eso la iglesia. Pero es particular. Cada uno dará cuenta. El padre no tendrá que dar cuenta del hijo, ni el hijo del padre, ni del hermano. Estamos para cuidarnos todos aquí. Eso es cierto. Debemos pastorearnos unos a otros aquí. Pero la responsabilidad es de cada uno. Yo tengo una responsabilidad mayor que ustedes. Porque soy el pastor. Y Dios me ha puesto a pastorear, a cuidar, significa esto. A alimentar. Y si yo no uso la palabra de verdad para alimentar a la iglesia, yo tengo problemas. Si yo enseño el error, yo tengo problemas. Por eso cada cosa que enseño lo pruebo con la Biblia. Y aunque soy teólogo, y usted también, ¿qué es un teólogo? ¿Sabe cómo se define la teología? Como la opinión que el hombre tiene acerca de Dios. ¿Usted tiene opinión de Dios? ¿Usted tiene opinión de Dios? Seguro que sí. Hasta el ateo la tiene. Pues entonces usted es un teólogo. ¿Qué le parece? Muchos teólogos. Ahora hay teólogos buenos
los que se apegan a la Escritura, y hay teólogos falsos, los que viven inventando. Procure ser un buen teólogo, acérquese a la palabra. Procure ser un buen religioso, acérquese a la palabra. Viva conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ahora observe esto. El problema de la creencia es que la creencia se desarrolla en la mente, pero la fe nace y se desarrolla en el espíritu. Ni siquiera en la mente, ni siquiera en la conciencia, ni siquiera en el corazón. Yo creo a Dios con todo mi corazón. ¿Y qué tú estás diciendo cuando dices corazón? ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Porque el corazón es un órgano que hace una función práctica. Él no hace una función espiritual. La Biblia usa la palabra corazón porque es un lenguaje que el hombre entiende. El hombre entiende que con su interior, con algo de adentro de él, es que él está creyendo. Pero Dios, cuando habla de fe, habla del espíritu. La fe se deposita en el espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, cuando habla del fruto del espíritu, dice que el fruto del espíritu, oiga como que dice, fe es un fruto del espíritu. Y el espíritu se comunica con el espíritu del hombre. Y es en el espíritu del hombre que se aloja lo del espíritu. Y Cristo dice, lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Juan capítulo 3. Entonces, lo que pertenece al espíritu va al espíritu, no a la mente y la carne. Ellos pueden subir a la mente luego que se ha hecho un ejercicio de conciencia. Y por eso dice la Biblia que la palabra en Romanos 10:17 dice que la palabra alimenta la fe. ¿A usted no le gusta oír que le prediquen? Usted no puede decir que tiene fe. Porque dijo Cristo que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Usted no puede tener una fe que crezca si usted no escucha o lee la palabra y se acerca a ella. Usted es de los que viene a la iglesia quizás cuando hay un velorio. O cuando hay un cumpleaños. Decía un predicador amigo mío que hay algunos que solo entrarán a la iglesia cuando vayan con los pies delante. Porque antes se usaba que llevaban a los muertos, a los difuntos, a los templos. Cuando yo era niño, yo tenía mucho miedo a ir a la iglesia que usaba eso, porque decía, hay tantos muertos que llevan ahí. Entonces solamente van cuando van con los pies para adelante. Y ahí no pueden tener ellos una expresión hacia Dios. Entonces, hermanos, el problema de la creencia está allí, que se deposita en la mente. ¿Y qué hace eso? Bueno, que la mente entonces es la que norma todo lo que esa persona cree o entiende o acepta. Es conforme a lo que tiene en su mente que ve todo. Y esto es un asunto tan fuerte, hermano. Esto tiene un arraigo tan fuerte que la persona cuando cree algo, y se lo voy a mostrar en algo muy que me fue a mí como tan chocante. Cuando tú crees algo, una declaración de la Biblia, por ejemplo, te la han torcido y te la han dicho de otra manera. Ocurre que cuando tú vas a leerlo, ya tú no lo lees como está en el texto. Tú vas a leer como está en tu mente. Me pasó a mí. Nos lo demostró un profesor en la universidad y decía, a ver, no abran la Biblia. Díganme cómo es que dice el verso que dice, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Así dijimos todos los alumnos en el aula. Y cuando dice el profesor, ahora léalo. Y cuando va uno a leerlo, hermano, fui yo a leerlo. Y voy yo y lo leo. Y cuando yo estoy leyendo, leo lo mismo que dije con mis palabras. Y él dijo, observe eso. Usted está leyendo como lo cree en su mente, no como está en el texto. Vuelva y lea. ¿Y sabe qué es lo que dice el texto? Gloria a Dios en las alturas. Paz en la tierra.
buena voluntad para con los hombres. Pero en la radio había un anuncio, en la radio La Voz de las Fuerzas Armadas, que decía eso, pero lo decía como lo dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Entonces, ¿sabe cómo es que está diciendo la Iglesia con eso? Que en la tierra hay hombres de buena voluntad. Y muchos se lo han creído. Muchos creen que tienen buena voluntad, que son buenos. Yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno. Tú eres bueno. Si tú eres bueno, entonces tú no eres malo, porque no puedes ser ambas cosas a la vez. ¿Verdad que no? Si hay algo malo en tu humanidad, tú eres malo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? El apóstol Pablo, cuando está viendo las dos naturalezas del ser humano, en Romanos capítulo 7, dice que él vio en él que hay una tendencia en su humanidad que se deleita en las cosas del mal. Dice que hace el mal que no quiere, que lo lleva obligado a hacer el mal. Dice, pero encontró otra en su interior. Dice que se deleita con las cosas de Dios. Y ahí está la situación. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, produce un nuevo nacimiento en el espíritu y le da una nueva naturaleza espiritual, que es la que se conforma con Dios. Y Efesios 2:22 dice que entonces el Dios habita en ese espíritu nuevo que ha dado, en su Espíritu Santo. El sello de Dios en una persona salva es la presencia permanente del Espíritu Santo en su espíritu. Pero mire qué interesante. La presencia del Espíritu Santo permanente allí en ese espíritu no significa la presencia del Espíritu Santo en la mente de esa persona. Y pregúnteselo a cada convertido aquí y al pastor también. Que comienzo a veces a orar. ¿Verdad? Y estoy ahí muy entretenido orando con el Espíritu. De repente, mi mente se fue para otro lado. Y a veces el lado que se va hasta es pecaminoso. Y tengo que decir, Dios mío, ¿y qué fue lo que me pasó? ¿Y para dónde cogí yo? La mente. Pero en el espíritu no, el espíritu permanece gobernando el área donde él está, fijo. El espíritu del ser humano que ha sido transformado por Cristo allí permanece y santifica ese espacio, y en ese espacio no puede entrar el mal. Por causa de la naturaleza, hermano. La naturaleza del espíritu que Dios te da es santa, dice, es conforme a Cristo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Es una nueva creación. Eso es la vida espiritual. ¿Y qué estamos diciendo? Que en el creyente salvo, redimido, hay dos naturalezas. Una carnal, que si se descuida lo lleva a cometer los pecados más escandalosos. Y también hay una naturaleza espiritual, que se sujeta a Dios y está allí. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando ese creyente en su carnalidad se deslizó, el espíritu se contrita dentro de esa persona. Y llega un momento que la tristeza del espíritu significa que hay un profundo dolor en el espíritu que no le permite obrar en tu vida y llevarte a cumplir su voluntad, porque tú estás atrapado. Te vendiste tú mismo a tu humanidad. ¿Y qué pasa con el pecado? Que el pecado al único que ofende es a Dios. Porque a nosotros nos gusta. Nos gusta. ¿Sabe por qué nos cuesta el arrepentimiento? Hoy, ¿quién se va a arrepentir de un gusto? Ay, que me gustó. Señor, ayúdame. No puedo con eso, que eso me gusta. Pecado, hermano. Hasta que no hay tristeza y dolor en tu corazón por el pecado cometido, no podrás apartarte de él. Tú vendrás y siempre, mire, Dios es el que pone el arrepentimiento. Porque tú vendrás y dirás, Señor, Señor, pero seguirás en lo mismo. Seguirás en lo mismo. Entonces, esta creencia en la mente, mire qué interesante. En Romanos capítulo 1:18, oiga lo que dice la palabra. Estábamos leyendo el 17 ahorita. Pero el 18 dice que Dios está molesto con el hombre, está airado. ¿Por qué? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Ahora bien, el verso 19 explica, porque lo que es de Dios se le dice, porque lo de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo se lo manifestó? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ajá. En la mente se aloja la creencia. Y Dios apeló en primer plano a que el hombre lo conociera por su mente. ¿Y cuál es el elemento que usa para que el hombre conozca a Dios? Las cosas hechas. La inmensa creación. Cuando un hombre que tiene dos dedos de frente, una mujer que tiene 2 dedos de frente, mamá decía que se necesitan 2 dedos de frente, nada más, para tener entendimiento, para tener sentido común. Y entonces dice, ese hombre con 2 sentidos de frente, cuando ve, Dios entiende, ¿verdad? Que cuando el hombre vea toda esta inmensa creación, un cielo que no le encuentra fin, a un mar que no le haya fin, que está lleno ese mar de agua por todas partes, que hay, que yo, ¿cuántos continentes? Dice el hombre ahora. Y la tierra no se llena, el mar no sale y abarca todo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y cómo es que hay? Ahora Dios le dio al hombre la capacidad de ver que los planetas están en el aire, pero ya lo dijo en su palabra. Ya lo dijo en su palabra. Cuando dice, creo que el profeta Isaías, que dice que la tierra cuelga de la nada, está en el aire. Y que Dios está sentado en el círculo de la tierra, dice creo que Job. Entonces, esto era para que el hombre dijera, tiene que haber alguien extraordinario que creó todo esto. ¿Verdad que sí? Sentido común. Y oígame una cosa, hermano. ¿Usted sabe quién es la mamá de la ciencia? La mamá de la ciencia es el empirismo. ¿Y sabe qué significa empirismo? Sentido común. Entonces los científicos niegan el sentido común cuando dicen que Dios no existe y que este mundo se hizo solo. ¿Qué le parece? Que se hizo solo. Eso es una gran ciencia, ¿verdad? Extraordinaria ciencia. Se hizo solo. Dice que a través de millones y millones de años se hizo solo. Si usted deja algo a la intemperie a través de millones de años, ¿sabe qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Sí. Se pudre si es orgánico. Y si es metal, se corroe, se oxida y se vuelve un disparate. Me acuerdo siempre de un caballero que, siendo yo muy joven, él está mirando un patio. Hace poco yo veía ese patio lleno de maleza en el barrio de los Tres Brazos, aquí en Los Minas. Yo pasaba por ahí porque yo trabajaba cerca, hay un taller de costura, cuando era sastre. Y entonces este hombre me llama un día y me dice, ¿verdad que está bonito ese lugar? Digo yo, sí, se ve muy bien. Digo yo, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué te dice? Dice él, gloria a Dios. Si fuera por Dios, siguiera siendo un broque. Digo yo, dice, fui yo que lo limpié. Deje las cosas así, déjelo ahí. No se preocupe, que van a pasar todos los años que usted quiere y cuando usted venga, ya cuando viene usted no encuentra nada. ¿Y qué pasó? Se desapareció. Entonces la ciencia quiere hacerte creer que esto es producto de que ellos mismos se hizo. Entonces no, allí no hay sentido común, pero es el problema de la creencia. La creencia, la mente. Cuando nosotros limitamos nuestro acercamiento a Dios a simplemente lo que vemos en nuestra mente, tenemos problemas. Tenemos problemas. ¿Por qué? Porque fíjese una cosa. El problema de la creencia es, dice la Biblia en Proverbios capítulo 14, verso 15, que el simple todo lo cree. Wow. Y eso pasa en las religiones. Cuando la persona deposita su acercamiento a Dios a solo lo que concibe en su mente,
Entonces, todo lo que su mente acepte o como fue formada su mente en su creencia, así verá todas las cosas. Así leerá la Biblia, así comprenderá la Biblia, así verá los hechos de la humanidad, así verá todo. Su comprensión está basada en la forma como él cree. Esa creencia se convierte en el lente por el cual él mide todo. ¿Qué tienes? ¿Fe o creencia? Defínalo, hermano. Defínalo hoy, amigo, porque hoy, escuchando esto, puede estar la raíz de usted salir de un embrollo en el orden espiritual. Efesios 4:5 ya lo dice, ¿verdad? Que hay una sola fe. Ahora bien, mire esto, la fe auténtica no proviene del hombre, sino de Jesús. El hombre no tiene fe. El hombre es incrédulo por naturaleza. Si no, pregúnteselo a Adán y a Eva. Ahí volvemos a lo mismo. ¿Tenía Adán y Eva fe? No, no tenían fe. ¿Qué es lo que tenían? Una mente que Dios les dio para que pudieran ver las cosas y discernir por medio de ellas. Y Dios a ellos les mostró todas las cosas y Dios conversaba con ellos. Ellos vieron a Dios haciendo cosas extraordinarias. Pero mire qué pasa con la gente que tiene creencia, que no importa lo que vea, seguirá sin fe. Porque las señales no dan fe, las señales son para gente incrédula. Y Dios se mostró a Adán y a Eva. Y Dios le dio su palabra a ellos, pero ellos no la aceptaron. ¿Cuál aceptaron? La que les convenía de acuerdo a su razonamiento. Cuando la serpiente les planteó la oferta, no. Mire, ustedes tienen que aceptar esto porque les va a ir bien a ustedes, les conviene. Y dice que Eva vio, ¿verdad? Contempló lo que le estaban presentando y le produjo deleite. Y allí viene el problema. Entonces, esa creencia hará que yo me incline solamente a aquello que se alinea con lo que, de acuerdo a mi mente, me agrada. La fe no estaba en ellos estaban en una capacidad de razonar, no fueron capaces. En Romanos 3:26 dice el apóstol Pablo que la fe, hermanos, oiga, la fe del justo es la fe de Cristo. En Romanos 3:26 dice, para Dios justificar al que es de la fe de Jesús. Y vuelve y lo dice en Gálatas capítulo 2, verso 16. Vamos a leer lo que dice Gálatas. Oiga, dice el apóstol, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Dios ni siquiera te justifica por la fe que tú dices que tú tienes. La fe que justifica al justo es la fe que Cristo mostró. ¿Sabe por qué? Porque por el problema de nuestra mente carnal, la fe que se deposita en nuestro espíritu no encuentra un espacio perfecto en nuestra mente para obrar. Y allí viene la situación nuestra como creyentes, que en un momento podemos creer mucho de Dios, algunas cosas, y en otro momento dudamos de cosas de Dios. Con la misma mente. No confíe en su mente, confíe en la fe que Dios depositó en su espíritu. Y dice la Biblia que esa fe es la fe de Jesús. Y por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, que la fe de Abraham no lo justifica delante de Dios. Wow, aunque le fue contada por justicia. Dice, no es una obra de Abraham. Vamos a verlo, hermanos. No es una obra de Abraham. ¿Por qué? Bueno, porque no es de él. Esa es la fe de Jesús. Romanos capítulo 4. Bendito sea Dios para siempre. Dice el verso 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Está diciendo como que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, que la fe no es una obra de él. Dice, porque al que no obra, sino cree, la fe le es contada por justicia. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Qué significa esto, hermanos?
Significa entonces lo que dice el apóstol Pablo. Oiga, dice en el verso 16, por tanto, cuando habla de la justicia que Dios ha depositado en Abraham, dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahora, la fe, dice, tiene que ser por gracia para que sea firme la promesa. ¿Por qué? Porque esa fe no es de Abraham, es una fe que Dios puso por medio de su espíritu en él. Cuando Dios se manifestó a Abraham, ¿sabe quién era Abraham? Dice Josué capítulo 24 que Abraham era un vendedor de imágenes, de ídolos. Abraham era un idólatra. ¿Y qué fe tenía? Dígame, él creía en todas las divinidades de ese tiempo. No creía en Dios verdadero, no lo conocía. Ahora, la fe auténtica, hermanos, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de esa fe? Que es el tema nuestro. Vamos a ir cerrando con esto. Mire, ¿cuál es el propósito de esa fe? Leemos en el verso, volvemos a nuestro verso original, Romanos 1:17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese verso cuando lo leyó Martín Lutero en el 1517, siendo un sacerdote católico, sus ojos, su entendimiento espiritual se abrió. ¿Por qué? Porque a él le habían enseñado en su creencia que la justicia del hombre era por medio de las obras y que el hombre se ganaba la salvación pagando con penitencias. Ahora él se da cuenta que no son las obras que salvan al hombre, sino que hay una justicia que Dios da al hombre solo por fe, sin la necesidad de obra. Y aquí viene un gran dilema. ¿Por qué? Porque entonces el apóstol Pablo dice que la fe es sin obra, ¿verdad? La fe, dice Pablo, que la fe no necesita la obra, sino solamente creer. Y Santiago dice que la fe que cree y no obra no es fe. Los dos tienen razón, hermano. ¿Sabe por qué? Lo que está diciendo Pablo es que mis obras no son las que me justifican delante de Dios, porque mis obras son el resultado de mi fe. Y Santiago está diciendo eso, que la obra mía es el resultado de mi fe, porque ¿qué es lo que es fe? ¿Sabe qué es lo que es fe? ¿Cómo se define la fe? La Biblia la define allí. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11. Muy bien, buena definición. Pero cuando usted va al lenguaje original, encuentra que la palabra fe es la palabra griega pistis. Esa palabra pistis significa fiel. La palabra fe significa fidelidad. La gente que tiene fe es fiel. ¿Fiel a quién? ¿Fiel a qué? A la palabra. En la fe verdadera, Dios la da para que el entendimiento, el espíritu del hombre se abra a la revelación divina. No, la fe no necesita los ojos de la cara, sino los del espíritu. La fe hace que el hombre pueda ver a Dios en medio de cualquier circunstancia. Ahí dice Hebreos capítulo 11, hablando de Moisés, y dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Pero ¿sabe cuándo, en qué momento fue ese? Dice que no temió a la ira de Faraón. ¿Y qué pasaba allí? Que cuando Moisés está allá frente al mar y le dice, mira, allá viene Faraón con su ejército. Era para que, ¿verdad?, cualquiera se desplomara de los nervios. Porque ese pueblo era un pueblo esclavo hasta ese momento. No sabían luchar, no tenían armas. Y ahora viene un ejército con la ira de un hombre que viene molesto porque hasta su hijo primogénito fue muerto en esa lucha con Moisés para no dejar ir al pueblo. Y Moisés, dice la Biblia, que en ese momento no le teme a la ira de Faraón, a la que está viendo allá. Pero hay algo más grande que lo sostiene, la fe que le permite ver al Dios glorioso que está con él.
Entonces esa fe te permite ver al invisible. En medio de cualquier situación, tú puedes ver a Dios. La fe verdadera tiene el propósito de hacerte ver a Dios, al Dios verdadero. No es cuestión de religión, es cuestión de el Dios verdadero. ¿Sabe? La fe verdadera te lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque te lleva al único que puede salvar, Jesucristo. No son todos los santos, no es la madre de Jesús, no son todas las iglesias, no es Jesucristo el que puede salvar. Entonces, para ese propósito Dios me da la fe. Observe cómo obró en Martín Lutero. Martín Lutero, que era un hombre, un sacerdote consagrado, un hombre que tenía una devoción tremenda. Se cuenta la historia que Martín Lutero tenía tanto fervor en su fe, era tan reverente de su fe, que cuando fue a oficializar su primera misa, la copa de vino se le cayó de las manos. Estaba nervioso porque entendía que esa sangre era literalmente la sangre de Jesús. Porque la Iglesia Católica enseña eso, que ese vino es la sangre literal de Jesús y que esa hostia es el cuerpo literal de Jesús. Eso no es verdad. Eso representa. Y ahí está el problema de a veces de la lectura literal. Lee simplemente literal. Cristo dice, esta copa es mi sangre del nuevo pacto. Pero por los sentidos comunes que tú tienes, por el sentido común que tú tienes, te das cuenta que es una copa de vino que tiene en la mano. ¿Verdad que sí? No es que se sacó la sangre. Y en ese momento, diría la Biblia, ¿verdad? Si es así, en ese momento Cristo cogió un arma, se laceró el cuerpo y sacó sangre, la puso en una copa y como hacen los satanistas, le dio a beber su sangre a cada uno. Beban mi sangre. Esa es mi sangre. Bueno, hoy, ¿qué haríamos nosotros? Tuviéramos los pastores con problemas, ¿verdad? Porque tendríamos que agarrar cada día que de la Santa Cena, degollar a un pastor y sacar la sangre. Beba, esa es la sangre de Cristo. Era vino, un vino que emborracha, por cierto. El vino que hacía en Israel de manera, ¿cómo se llama? Orgánica, artesanal. Y ese vino no tiene control de calidad y que de cuántos grados, de qué tantos grados. No, era alcohol, como el que hacen allá en Neiva. Yo oyendo que era vino casero, un día me traje una botella, un galoncito que fui a Neiva a predicar. El predicador, ¿verdad? Le dan un galón de vino, un regalo. Y vengo yo con mi regalo, digo, Belly, mira ese, a mi esposa, mira ese vino, me lo dieron allá en cosas. Y cuando ella se tomó un traguito, uy, eso está muy fuerte. Digo, ¿cómo? Pero yo me tomo mi trago y digo, oh, aleluya. Este vino complica la vida. Este vino emborracha. El pecado no está en tomarse el vino, el pecado está en que tú te dejes emborrachar. Porque Dios no quiere que pierdas tus sentidos. Dios quiere que estés correcto en lo que hace, que estés claro, que seas responsable de lo que está haciendo. Entonces, esto, hermanos, Martín Lutero tiene la copa en la mano y se le cae porque entiende que es la sangre de Cristo. Y óigame esto, Martín Lutero dicen que hasta el último momento de su muerte siguió con su afecto con la Iglesia Católica, porque no hay que tener desafecto con nadie. Esto de enemistades religiosas, eso es cosa del hombre, no de Dios. Necesitamos entender que es Dios que nos atrae a Él y para atraernos envió a su propio Hijo. La fe genuina produce el amor de Dios en el corazón, hermano. Y mira como dice el apóstol Pablo en Efesios 4, dice que seamos diligentes en mantener el vínculo de la unidad en Cristo, la unidad en amor, la unidad en fe, la unidad de ese bautismo en Cristo Jesús. El propósito de la fe es operar un pueblo con una sola fe, la fe en Cristo Jesús. No importa en qué lugar esté, no importa bajo qué nombre religioso esté esa persona, lo importante es que tenga la fe en el Hijo de Dios. Fe en Cristo. Y esa fe lo llevará a ser fiel a Cristo, fiel a la palabra de Cristo. ¿Y qué va a hacer eso? Que nos va a unir. Donde quiera que nos encontraremos con uno que habla el mismo lenguaje que nosotros, el lenguaje de la fe. Eso es lo que debe unir a la iglesia. En cualquier parte, hermanos. Yo procuro no tener diferencia, de alejar, no porque aquel de esto. No, todos estamos, ¿verdad?, orientados hacia Dios. Lo importante es eso. Ahora, revisemos si es una simple religión o si hay fe genuina
en tu espíritu para Dios. ¿Cuál es el propósito de la fe? El propósito de la fe es que puedas ver a Dios. En medio de la gran confusión religiosa que hay, en medio de la gran cantidad de iglesias que hay, que tú sepas que lo que te salva es acercarte a Cristo Jesús. Cristo Jesús. Si tú eres católico y tienes tu fe puesta en Cristo Jesús, eres salvo. Si tú eres testigo de Jehová y tienes tu fe puesta en Cristo Jesús, eres salvo. Si tú eres budista y tienes la fe puesta en Cristo Jesús, tú eres salvo. Pero ¿qué pasa con eso? Que te va a ocurrir como a Martín Lutero. Cuando tú recibas la fe verdadera, vas a conocer lo verdadero de Dios y vas a salir de cualquier lugar donde te enseñen lo opuesto a la verdad de Dios. La fe verdadera significa el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo en tu vida. Y Él te guiará, dijo Cristo, a toda verdad. Así es que sí, puede ser eso en un momento, puede ser de cualquier religión extraña en un momento, hasta la pentecostal a la que pertenecemos nosotros, puede serlo en un momento y descubrir por la fe que hay cosas que tú estabas haciendo mal o creyendo mal y decir, no, eso no es lo que dice Cristo en su palabra. Hermanos, la creencia ha hecho que muchas religiones surjan. ¿Por qué? Porque cada una cree lo que entiende, no lo que dice justamente la palabra de Dios. Yo quisiera que usted se ponga de pie en este momento y piense un momentito, piense en este momento. Reflexione, diga, ¿tengo fe o solo tengo una creencia? ¿Sabe qué pasa? Que con una creencia no le puedes agradar a Dios. La Biblia dice, Santiago dice que hasta los demonios creen. Hasta los demonios creen que Dios existe. Mira lo simple que es tener simplemente una creencia. Pero la fe verdadera se somete a Dios. El problema de la creencia es que no se somete a Dios, sino a lo que entiende. Y por eso tú ves gente en la iglesia que creen cosas erróneas acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que tienen es una creencia amoldada a su mente, a lo que ellos han concebido. Pero cuando tú tienes fe, la fe te lleva a ser fiel a la palabra. Solo la autoridad de un creyente es la palabra de Dios. Y porque la palabra es la autoridad, él le confiere respeto, ¿verdad? Y cierta autoridad al pastor o a su guía espiritual por la palabra. Pero cuando ese pastor o ese guía espiritual se sale de la palabra, inmediatamente la persona dice, no, usted está mal. Yo le rindo a usted respeto y obediencia hasta que usted esté alineado a la palabra. Cuando usted se salga de ahí, amigos, lo sentimos. Porque Cristo dijo que lo conoceríamos por su fruto. Esta palabra va dirigida a cuidar tu alma. Esto no es un asunto religioso. Es la palabra de Dios. Y qué bueno que tú estás aquí hoy. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? ¿Qué respuesta vas a darle a Dios? ¿Qué tú vas a hacer? Fe no significa que tú estés en la iglesia. Fe significa que tú estés en Cristo. Estás en Cristo. ¿Y sabe qué dijo Cristo? Mis amigos son los que oyen mi palabra y la obedecen. ¿Estás obedeciendo? Entonces no tienes fe. Tienes una creencia vana. Una pobre creencia que te puede hacer despertar en el lado oscuro de la eternidad, lejos de Dios. Porque todo se trata de eso, el final de tu vida. Todo lo que Dios hizo con Cristo fue para mostrarte un destino distinto al que te esperaba sin el perdón de tus pecados. Así es que lo más importante es que te acerques al Señor hoy por medio de la fe. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Y si tú quieres hoy dar un paso real de fe, salir de tu religiosidad, salir de tus creencias y acercarte al Cristo de verdad, tú pudieras hacerlo allí donde tú estás, levantar tu mano y decir, yo quiero hoy pasar de mis creencias a la fe. Hoy quiero pasar de mi religiosidad a la fe. Hoy quiero salir de una simple visita a la iglesia o de una comunión con una iglesia a una comunión con el Cristo de la gloria. Hoy yo quiero que el Espíritu Santo sea el que guíe mi vida, que guíe mi alma.
Que sea el Espíritu Santo que gobierne por medio de la bendita palabra de Dios mi vida en esta tierra. Así es que hoy tú puedes hacerlo. Allí donde tú estás, levanta tu mano y dile: Señor, levanta tu mano, porque esto es algo personal. Esto es algo personal. Levanta tu mano y dile: Señor, abre mis ojos a la fe verdadera. Señor, abre mis ojos, mi entendimiento. Amados amigos y hermanos, le hablo a toda la congregación. A los que están aquí en esta casa, que pertenecen a esta casa, les hablo: ¿qué es lo que te ha acercado? ¿Tu fe o tu simple creencia? Es tiempo de que definas tu estatus delante de Dios. Fe es lo que Dios busca. Sin fe es imposible agradarle a Él. Estás en la iglesia pero no tienes fe, no le agradas a Dios. No estás en la iglesia y no tienes fe, no le agradas a Dios. No se puede agradar a Dios sin fe, porque estarás siempre desobedeciendo, obedeciendo a lo que tú crees, no lo que Dios ha dicho. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a los que han, Dios, dispuesto su corazón hoy para entregarlo a ti. Bendícelo, Señor. Abre sus ojos, Señor, abre su entendimiento. Dales esa fe que produce convicción al alma. Dales esa fe, Señor, que le da seguridad, certeza. Esa fe, Señor, que los hace caminar sin temor en esta vida. Porque se saben sellados por tu Espíritu, guiados por tu Espíritu y tu bendita palabra. Porque saben que tienen una relación viva con el Cristo glorioso. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.